Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar por la palabra. Señor, te damos gracias por la bendición que nos das de hablarnos por medio de tu palabra, ese manual precioso de vida y lleno de poder, Señor, que nos ayuda a entender cuál es tu propósito para nuestra vida, cuál es tu voluntad, qué es lo que tú quieres que hagamos, Señor, nosotros para agradarte, para vivir esa vida, Señor, que es conforme a tu corazón. Gracias por tu palabra, te pedimos que tú nos hables el día de hoy y que podamos todos y cada uno de nosotros no solo escuchar, sino convertirnos en hacedores, en practicar tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús y todos decimos amén, gloria a Dios, amén. El día de hoy vamos a continuar con lo que es más o menos algo así como la introducción del libro de Eclesiastés, que es el libro que estamos viendo, un libro interesantísimo, libro paradójico, lleno de aspectos interesantes por quien lo escribió y por el mensaje que quería dar, por la vida que vivió este hombre que escribe estas cosas, el rey Salomón, que se le atribuye en gran medida a él. Les mencionaba que hay teólogos que mencionan que tal vez no lo escribió él, pero la mayoría coinciden en que fue Salomón. Entonces vamos a ver este pequeño video que nos va a ayudar a recordar un poco de lo que vimos la semana pasada y nos va a introducir también a lo que veremos el día de hoy. Vamos a ver este video, por favor. Introducción a Eclesiastés. Es absurdo, de lo más absurdo de lo absurdo. Todo es un absurdo. Insólitamente, esta conclusión acerca de la vida está tomada del libro de Eclesiastés, uno de los escritos sapienciales de la Biblia. La frase, vanidad de vanidades, todo es vanidad, es otra traducción conocida de estas antiguas palabras hebreas. La mayoría de los estudios atribuyen estas graves observaciones a Salomón, quien las escribió hace aproximadamente 3000 años, hacia el fin de su vida. Increíblemente rico y poderoso, él reflexionó sobre todo lo que poseía y había hecho, y luego concluyó diciendo que no tenía sentido. Salomón era reconocido por su sabiduría, pero fue imprudente. Más tarde, desazonado por sus opciones y deprimido por las desilusiones de la vida, finalmente se arrepintió. Con estas palabras, Salomón advierte que sin una buena relación con Dios, la vida no tiene sentido. Se nos exhorta a temer al Señor y a obedecer sus mandamientos mientras disfrutamos la vida al máximo, porque la vida es una dádiva de Dios. Muy bien, ¿qué tal? ¿Qué les parece este video? Nos recuerda un poco de lo que estuvimos viendo la semana pasada, ¿verdad? Que hablábamos de este aspecto que menciona mucho el libro de Eclesiastés, que es en relación a la palabra vanidad. Y que en este caso esta palabra vanidad no quiere decir exactamente como lo entendemos, de cuando apreciamos nuestra belleza, ¿verdad? Eso no es la vanidad que habla este libro, sino habla realmente de un vacío. Cuando escuchamos la palabra vanidad nos referimos a un vacío, a una falta de propósito en la vida. Y veíamos también otro concepto que va a ser muy repetitivo en el libro de Eclesiastés, que es la frase bajo del sol. Y esta frase es muy importante porque da a entender la búsqueda del ser humano hacia el propósito de la vida, pero vamos a manejarlo de esta manera, en este nivel, solamente bajo del sol, sin incluir al Señor y los propósitos de Dios. ¿Se da cuenta? Fue lo que estuvimos viendo, cómo es que Salomón estuvo buscando ese propósito de la vida, experimentando todo lo que pudo, pero todo haciéndolo realmente sin tomar en cuenta a Dios. Esa es parte muy importante de lo que predica aquí Salomón. Y hoy vamos a ver entonces la siguiente parte, la segunda parte del capítulo 1, que son de los versículos 12 al 18, y que le pondremos por título La inutilidad de la sabiduría. Vamos a ver qué es lo que nos dice este libro acerca de este aspecto de la sabiduría y el conocimiento. Quiero que repita después de mí: perseguir el viento. Esta va a ser una frase muy importante para esta segunda parte de este capítulo, ¿verdad? Frases importantes del pasado, ya lo comenté, sería vanidad, todo es vanidad, y también sería bajo el sol. Pero hoy vamos a enfocarnos un poquito más en este aspecto que dice perseguir el viento. ¿Alguien alguna vez ha perseguido el viento? ¿Sí? ¿Alguien sí han perseguido el viento, que sienten el viento? ¿Cómo le agarra el viento? ¿Así lo han perseguido? Bueno, así de absurdo suena, ¿se da cuenta?
Si nos ponemos a perseguir el viento, pues a ver quién lo alcanza, ¿no? O quién lo agarra, o dice, ya lo agarré al viento, aquí lo traigo, mira, lo guardo en una caja. No podemos hacer eso. Así de absurdo es este aspecto que maneja en relación a la sabiduría y el conocimiento Salomón en esta segunda parte del capítulo 1. Y vamos a leer ahí directamente qué es lo que nos dice la palabra del Señor. Dice así: yo, el maestro, fui rey de Israel y viví en Jerusalén. Me dediqué a buscar el entendimiento y a investigar con sabiduría todo lo que se hacía debajo del cielo. Pronto descubrí que Dios le había dado una existencia trágica al género humano. Observé todo lo que ocurría bajo del sol y, a decir verdad, nada tiene sentido. Es como perseguir el viento. Hay una parte muy famosa y muy conocida del rey Salomón. Parte de lo que él vivió en esta búsqueda, en este caminar de sentido por la vida, fue el adquirir conocimiento. Él buscó adquirir mucho conocimiento, prepararse, entender varias cosas, y él pensaba que por medio de eso, por medio de la adquisición del conocimiento, de la sabiduría, iba a ser capaz de encontrar propósito en la vida. Aquí debemos de distinguir muy bien lo siguiente: la palabra nos habla acerca de entendimiento, sabiduría y conocimiento. Y esto lo podemos separar, según lo que nos enseña la palabra, en dos aspectos. Uno, el conocimiento o sabiduría que vamos adquiriendo o necesitamos adquirir para vivir la vida. Por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan de las frases de los abuelos y los papás? ¿Verdad? Esa frase, ¿verdad? A ver si no me pasa como el Chapulín Colorado, ¿verdad? Que por querer decir frases y las digo revueltas. Pero ese tipo de frases como no por levantarse, ¿cómo va? A ver, ayúdenme. Ya les digo que ya me pasó como el Chapulín. ¿Cómo va? No por madrugar, amanece más temprano. Esa. O árbol que nace torcido, jamás su rama enderecida. Ahora sí que ayúdenme porque se me van, ¿verdad? O más vale pájaro en mano. Todo eso es sabiduría de la vida, ¿sí? Es sabiduría que se va adquiriendo a partir de las experiencias que vamos viviendo, ¿sí o no? Y a veces ya va pasado los años y usted y yo decimos, no, ya no me vuelve a pasar, ¿verdad? Porque ya aprendí, ¿verdad? De tal situación, ya adquirí el conocimiento y ya no me vuelve a pasar, ya no me vuelve a suceder. Y estamos así, vamos adquiriendo sabiduría de la vida. Sin embargo, también aquí el libro de Eclesiastés nos hace énfasis acerca del conocimiento, pero el conocimiento de las ciencias, el conocimiento científico, es decir, conocer el por qué el sol está donde está, por qué la tierra está donde está, ¿verdad? Por qué las plantas crecen y por qué generan esta famosa fotosíntesis y todo este tipo de situaciones que generan conocimiento. Entonces, Salomón, él hizo un gran esfuerzo por adquirir tanto la sabiduría para la vida como el conocimiento para entender el porqué de las cosas. Le voy a dar algunos datos acerca de Salomón. Estos datos que yo le voy a dar, yo quiero que usted los maneje con mucho cuidado, ¿ok? Sí, porque no son datos que usted encuentre directamente en la palabra de Dios, sino que son datos que usted va a encontrar de dos fuentes muy interesantes, y yo le quiero dejar a usted de tarea que investigue más, es decir, no me crea a mí todo, porque esos datos que le voy a decir van a sonar un poquito fuertes. Entonces usted investigue más a fondo. Una de las fuentes que consulté viene directamente del famoso historiador Flavio Josefo. ¿Cuántos han escuchado de Flavio Josefo? Bueno, un historiador judío que trae varios escritos acerca de lo que llegó a suceder en la historia de Israel. Esa es una. Pero hay otra fuente muy curiosa, por eso también le digo que tenga mucho cuidado con lo que le voy a decir, lo digo con mucha precaución. Otra fuente donde obtuve información es de la logia masónica. Interesante, ¿verdad? Usted va a decir, ¿cómo que qué tiene que ver Salomón con la logia masónica? Pues curiosamente, este grupo que ya sabemos nosotros, nos debe de quedar muy claro que es un grupo ocultista, es un grupo que busca un tipo de sabiduría de conocimiento de una manera errónea, no lo buscan de manera conforme los estatutos del Señor. Sin embargo, ellos manejan muchos archivos históricos interesantes. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque yo quiero que usted se dé cuenta del nivel de sabiduría y conocimiento que alcanzó Salomón. Yo quiero que usted se dé cuenta por qué es que Salomón, a pesar del nivel de conocimiento que alcanzó, llegó a decir, no tiene sentido eso, es como ir detrás del viento. Le mencionaba, Flavio Josefo menciona que Salomón empezó a estudiar varias ciencias, entre ellas, por ejemplo, la alquimia.
¿Alguien ha escuchado de la alquimia? ¿Qué es esta ciencia que a través del estudio de la química, en cierta forma, de las plantas, obtenían ciertas fórmulas para ayudarse en las enfermedades, para incluso tener cierto tipo como de, ¿cómo le diré?, de viajes místicos? ¿Alguien ha escuchado, por ejemplo, de esta señora famosa en México que se llama Sabina? ¡Ay, qué bien se la saben! Sí, Sabina, la sabia de los hongos, era, ¿sí? ¿Se lo recuerdan a alguien? Fue tan famosa Sabina, la sabia de los hongos, que hasta los Beatles vinieron a consumir hongos, ¿verdad? Y una de esas consumidas de hongos escribieron la famosa canción del Yellow Submarine, ¿verdad? Sí, en serio. Entonces imagínense los viajes místicos que tenían, ¿verdad? Que se imaginaron al Yellow Submarine ahí. Eran unos viajes poderosos que tenían. Pero bueno, entonces este tipo de cosas las estudió Salomón. Estas fuentes también mencionan que Salomón llegó a tener incluso un entendimiento para poder manipular incluso a los espíritus. En este caso, demonios. Y es una cosa que uno dice, wow, ¿cómo puede ser, verdad? Aquí yo quiero repetir, recuerde, Salomón se desvió, porque eso fue lo que hizo, se desvió buscando él su propio camino para entender el propósito de la vida e hizo a un lado al Señor. Impresionante ver aquí que aún así, a pesar de que el Señor era el quien le había dado la sabiduría que tenía, él la usó mal. ¿Algunos de los que estamos aquí alguna vez hemos usado mal lo que Dios nos ha dado? Yo creo que sí, y tal vez no una, varias veces. Pues Salomón también hizo algo parecido. Entonces estas fuentes y estos escritos nos mencionan que él llegaba a tener esa capacidad incluso de poder pedir consejo, incluso demoníaco o a demonios, para poder realizar ciertas actividades. Entre ellas, las famosas actividades que encontramos en la construcción del templo. Esto es un dato muy grueso, porque mucha de la arquitectura y toda la sabiduría, el poder que tuvo para hacer este templo, lo adquirió según estas fuentes. Por eso le comento que investigue más a fondo. Lo adquirió a través de estos medios. Muy interesante que pues sí, esta logia masónica utilice tantos símbolos del templo de Salomón. ¿Usted sabía eso? Que viene desde allá, fíjese, qué increíble, ¿no? ¿Cuántos han visto ese símbolo que es un compás? Bueno, tiene que ver con la construcción, con el arquitecto, con el diseño. Tiene que ver con todo esto. Entonces se da cuenta ahí cómo Salomón empezó a profundizar en conocimiento de una manera muy impresionante. Realmente conoció. Si nosotros pudiéramos compararlo ahora, tal vez sería un personaje que por el tipo de conocimientos que llegó a adquirir sería como un postdoctorado, ¿no? Un PhD acá, ya con premio Nobel a lo mejor, yo no sé. Tenía mucho conocimiento. ¿Pero qué cree que le pasó? Eso no lo llenó, no llenó su vida. Entonces, en base de este contexto, hermanos, yo les voy a volver a leer este extracto de la palabra. ¿Está de acuerdo? Dice Salomón entonces: yo, el maestro, fui rey de Israel y viví en Jerusalén. Me dediqué a buscar el entendimiento y a investigar con sabiduría todo lo que se hacía debajo de ¿dónde? Del cielo. Una vez más, hay que ahí puntualizar mucho. No está buscando arriba del cielo, es decir, no está buscando al Señor. Está buscando ¿dónde? Debajo del cielo. Dice enseguida: pronto descubrí que Dios le había dado una existencia trágica al género humano. ¿Por qué dice esto Salomón? ¿Sabe por qué? Porque se dio cuenta que aunque había conocido tanto, aunque había aprendido tanto, sin una relación con Dios, viviendo solo debajo del cielo, su vida era trágica. ¿Cuántos de nosotros alguna vez nos ha pasado en nuestra vida que cuando nos hemos alejado del Señor por alguna circunstancia, porque yo creo que a muchos nos ha pasado, ¿verdad?, que vamos en un caminar con el Señor y de repente decimos: ahora quiero buscar acá, quiero buscar debajo del sol. Estamos arriba primero, y fíjese qué importante, ¿no? La palabra de Dios dice que el Señor nos ha sentado ¿en qué lugares? ¿Dónde? Celestiales, ¿verdad? Con Cristo Jesús. Entonces a veces decimos: me bajo un poquito de ahí para buscar debajo del sol.
Porque dicen mis amigos, dicen mis hermanos, mi familia, yo no sé, que también puedo buscar por aquí y puedo encontrar respuestas. Entonces empezamos a buscar y nos damos cuenta que empieza a haber un vacío en nuestro corazón porque no estamos buscando en la fuente que es el Señor. ¿Se da cuenta? Y eso es lo que dice ahí Salomón. Dice enseguida, observé todo lo que ocurría, ¿dónde? Bajo del sol, una vez más. Se puso a observar todo lo que pasaba aquí debajo, no arriba. Gran problema que tienen actualmente gente muy conocedora, gente que incluso llega a caer en el ateísmo, es que observan demasiado bajo del sol. Están solamente ahí bajo del sol observando y se llenan de conocimiento y ellos piensan que ya encontraron la solución a algo y ¿qué cree? Que llegan y se topan porque se dan cuenta que no es así. Y surgen más preguntas y tal vez tratan de contestarlas y surgen más preguntas y hay siempre un vacío, no se puede llenar eso. Solamente viendo más allá del sol es que podemos obtener el propósito de nuestra vida. Entonces continúa, dice, observé todo lo que ocurría bajo el sol y a decir verdad, nada tiene sentido. Es como perseguir el viento. Aquí quiero aclarar algo muy importante. No tiene nada de malo, es decir, no es malo que usted estudie y se prepare, claro que no, está bien, eso nos ayuda en la vida, nos ayuda incluso a tener mejores cosas para nuestra familia, nos ayuda a conocer un poco de cómo funciona el mundo, porque le tengo una noticia, lo que conocemos es un poco. Tan así es tampoco que van surgiendo teorías, por ejemplo, ¿qué fue el sábado pasado? ¿Fue el sábado pasado, Orlando? Sí, ¿verdad? La conferencia. Que tuvimos una plática sobre la realidad con nuestro amigo, nuestro hermano Gerson. Ustedes saben que Gerson, él es doctor en física, ¿verdad? Física matemática. Él dirige una maestría en la Autónoma, ¿no? Por ejemplo, la maestría en matemáticas. Sabe bastante de esas teorías. Y vino y nos dio una plática acerca de la realidad y siempre las pláticas las apegamos a la palabra, ¿verdad? En este caso le damos también ese enfoque teológico. Pero conforme él iba avanzando, nos iba dando teorías, uno se da cuenta que surge una teoría y después llega otra y la derriba, ¿no? Y luego llega otra teoría y llega otra y la derriba. Es decir, realmente no estamos con el 100% de cómo son las cosas. Eso solamente lo encontramos en la fuente que es el Señor, la fuente de toda verdad. Y Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por ¿quién? Solo por Cristo, solamente por el Señor Jesucristo. Pero lo que le quiero decir es que no es tanto el problema de que usted estudie, se prepare, de hecho hágalo, es muy bueno, jóvenes estudien, prepárense, es muy bueno, pero no limiten su propósito de vida y no limiten lo que Dios quiere hacer con ustedes por lo que estén estudiando. No lo limiten, porque eso es muy poquito, lo que estamos aprendiendo aquí, créanmelo chicos, es muy poquito. Ustedes pueden hacer un doctorado y aún así va a llegar un momento en que van a entender que es muy poquito. Yo creo que la mayoría de los que están aquí, que Dios les ha permitido estudiar, tenemos varios hermanos que Dios les ha permitido estudiar, llegar a estudios fuertes, gracias a Dios, varios hermanos tienen doctorado aquí en la iglesia. Y yo, bueno, igual espero no poner palabras en ellos, ¿verdad? Pero casi les aseguro que entre más, a mí me ha pasado, entre más estudias, más te das cuenta que menos sabes. Bueno, a mí me pasa. O sea, vas aprendiendo, no, ya hice la maestría en quién sabe qué, ¿no? Y luego ya terminas la maestría y te quedas. Yo le quedo. Te vas dando cuenta que sabes que hay tanto por conocer, ¿no? Y ahí es donde nos damos cuenta de la grandeza de nuestro Dios, del poderío que tiene Él sobre todas las cosas y de por qué es importante que nosotros no vayamos corriendo tras el viento, sino que realmente enfoquemos nuestra vista en Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice el versículo 15, lo que está mal no puede corregirse, lo que se ha perdido no puede recuperarse. Y es que Salomón en este afán se empezó a dar cuenta precisamente de las situaciones que a veces quisiéramos resolver. ¿Cuántos de aquí quisiéramos resolver el hambre en el mundo? Y hacemos esfuerzos, ¿está de acuerdo? Y es bueno hacerlo, pero nos damos cuenta que hay situaciones
que no se pueden corregir. ¿Quiere que le diga otra situación que es muy difícil corregirse, que no se puede corregir? El corazón humano. ¿Sabe que aún siendo cristianos, nuestro corazón es tentado a la maldad? Y yo le puedo asegurar que ninguno de los que estamos aquí, es decir, venimos a Cristo, le conocimos y dejamos de tener tentaciones o incluso en muchas ocasiones de ceder a ellas. ¿O seré el único que me ha enfrentado a eso? Yo creo que no. Yo creo que muchos de nosotros en nuestro caminar con Cristo ha habido cosas con las que hemos dicho, no, yo sé que está mal, pero lo voy a hacer. Y ahí vamos. Difícil de corregir, ¿no? Y Salomón se da cuenta de eso. Entonces, por ahí es más aún la razón por la cual necesitamos esa profundidad de relación con el Señor. Porque no lo vamos a encontrar en nuestra preparación. Yo quisiera decirle, mire, hay cosas que usted va a corregir si va al seminario tal o al curso tal o al evento tal, pero no es suficiente. Es necesario tener una relación íntima con el Señor. Es lo único que va a transformar nuestro corazón. Yo se los dije alguna vez y quiero volvérselos a explicar para aquellos que no lo han escuchado. C.S. Lewis alguna vez escribió una historia sobre un hombre que iba y vivía en la ciudad y se detenía siempre a ver una construcción majestuosa. Y él veía esa construcción majestuosa y él se ponía a pensar, wow, el arquitecto que hizo esta construcción debe ser un hombre brillantísimo, muy inteligente, lleno de sabiduría, hábil, debe ser un gran personaje. Y diario pasaba por esa calle y veía esa construcción y se extasiaba. ¿Cuántos de los que estamos aquí, al ver el cielo, al ver las estrellas, a ver los documentales de National Geographic y todas esas cosas, no nos quedamos así maravillados, ¿verdad? Digo, órale, ¿verdad? Qué leonzote, ¿verdad? O el cocodrilo, la bocota, ¿verdad? Cosas así, nos quedamos maravillados, ¿no? O cuando vemos del espacio, ¿no? El universo, todo esto que es impresionante, nos asombramos. ¿Sabe qué estamos viendo ahí? Estamos viendo la construcción del arquitecto. ¿Se da cuenta? Y al ver eso, nos maravillamos, porque decimos, wow, qué Dios tan tremendo tenemos, ¿no? El que hizo eso, wow, qué increíble. Pero viene la segunda parte de la historia. La segunda parte de la historia es que este hombre que siempre admiraba ese edificio, un día estando ahí se acercó otro hombre a su lado y se acercó con él y le dijo, ¿te gusta ese edificio? Y él dijo, sí, me parece impresionante. ¿Y qué piensas? No, pues es que pienso que el que lo hizo debe ser una persona muy preparada. Mira la construcción aquí, las esquinas, los colores, los detalles, no, es increíble. Y le dice el hombre, ¿y te gustaría saber quién lo hizo? Y le dice, sí, sí me gustaría. Dice, pues yo soy el arquitecto, yo fui el que lo hice. Oh, wow, se quedó impresionado, ¿no? Dijo, de veras, no, pues qué gusto conocerte. Me da mucho gusto conocerte, mira, admiro mucho tu obra, lo que has hecho. Y entonces este arquitecto le dijo, ¿qué te parece si diario nos vemos por aquí, nos tomamos un café y platicamos tú y yo? Esa es una parte muy diferente, porque entonces a partir de eso, este hombre que admiraba tanto esa construcción, conoció profundamente al arquitecto. Y eso es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. El Señor se ha acercado a nosotros por medio de Cristo Jesús, por medio del Espíritu Santo. Nos ha dicho que Él es la fuente de vida, que Él es el que hizo todo esto, el que ha diseñado propósitos. Y nos ha hecho una invitación. Qué increíble, ¿no? Y de nosotros queda el querer tomarnos ese café con ese arquitecto. Es muy diferente, se da cuenta, hermano. Muy diferente el apreciar la obra de Dios y que estamos conscientes de que Él es el creador, a sentarnos ya con el arquitecto, a tomarnos el café con él. ¡Qué maravilloso! ¿Y cómo hacemos esto? Cuando leemos la palabra, cuando ayunamos, cuando nos congregamos y venimos a darle gracias, le buscamos, conocemos de Él, nos amamos unos a otros, tenemos esa coinonía que Dios quiere que tengamos, entonces le comenzamos a conocer y nos damos cuenta que Él es el único que puede corregir y puede recuperar lo perdido. ¿Cuántos de aquí estábamos perdidos? Solo con Cristo. Él fue el que nos encontró. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Versículo 16.
sigue hablando Salomón, me dije, fíjense lo que dice aquí, me gusta mucho, me impresiona lo que dice. Dice, a ver, soy más sabio que todos los reyes que gobernaron Jerusalén antes que yo. ¿Suena eso medio vanidoso? ¿Sí, no? A ver, pues si yo soy aquí el más chido, ¿no? O sea, en pocas palabras dijo algo así, ¿no? Soy el mejor, soy el más importante, el más conocedor, el más preparado. Dice, me dije, a ver, soy más sabio que todos los reyes que gobernaron Jerusalén antes que yo. Tengo más sabiduría y conocimiento que cualquiera de ellos. Wow. Aquí les voy a poner algo entre paréntesis, pero eso es para los que les encanta así meterse profundo a la teología, ¿ok? Amén. Como Israel, ya está arriba. Este versículo es el que toman algunos teólogos para decir que realmente no lo escribió Salomón. ¿Encuentran por qué? Ahí dice, soy más sabio que todos los reyes que gobernaron Jerusalén. ¿Cuántos reyes habían gobernado Jerusalén antes que Salomón? Ok. Y hay quienes pluralizan y dicen, habla de más. O sea, no nada más habla de este David y de Saúl, ¿no? Sino que habla de otros. Pero esto nada más como entre paréntesis. ¿Ok? Y dice enseguida, entonces dice, tengo más sabiduría y conocimiento que cualquiera de ellos. Entonces, ¿sería que Salomón de veras sabía? Sí, tenía mucho conocimiento, esa era la realidad. O sea, seguramente conoció más de cosas debajo del sol, lo repito, cosas debajo del sol, conoció más que las que conoció David o que las que conoció Saúl. ¿Estamos de acuerdo? Pero dice enseguida el versículo 17. Así que me dispuse a aprender ¿de qué? De todo. De todo. ¿Cuántos de aquí, bueno, ya conocen lo que es vaya, todos lo sabemos, ¿no? La red, ¿no? El internet. Y saben el conocimiento que podemos adquirir a través de las redes. Es increíble. Es increíble cómo estas generaciones de conocimiento han pasado, ¿verdad? Se habla de la web 1.0, que fue la web, que le decían la web de los consumidores. ¿Cuántos de aquí, bueno, ya no voy a preguntar edades, pero cuántos de aquí les tocó entrar a internet cuando lo único que podías hacer era consultar? ¿Verdad? Pues entrabas y no podías hacer nada, sino nada más consultar, no leer lo que venía ahí, ¿sí o no? ¿Y quiénes tenían páginas ahí? Pues los gobiernos, universidades, gente que podía pagar el diseño de una página, ¿no? Y eso era la web 1.0, ¿no? Y luego viene la web 2.0. Y la web 2.0 se le conoce como la web de los consumidores y de los productores. Por ahí usan los términos en inglés, ¿verdad? De los consumers y producers. Entonces, ¿qué es ahora esta web 2.0? Donde ya no solamente puedes indagar información, sino puedes tú también hacer. ¿Quiénes de aquí tienen Facebook? ¿Y quiénes postean fotos y comentarios ahí todo? ¿O posteamos? Pues todos, ¿no? Que ponemos ahí, ¿verdad? Que la foto, hay la foto de Dariel cuando se comió su primer Dubalín. Y lo pusimos ahí, ¿verdad? A Dariel con su primer Dubalín. Y así. Entonces vamos posteando. Y entonces se va adquiriendo más conocimiento. ¿Sabe qué está haciendo ahí la red? Está conociéndonos a nosotros. Increíble. Pero ahora estamos en el inicio o auge de la web 3.0. Y la web 3.0 se le conoce como la web semántica, que comienza a conocer qué te gusta y qué no. ¿Cuántos han hecho una búsqueda en YouTube y de repente estando en YouTube buscaron, no sé, juegos de fútbol americano? Entonces ya te sales y regresas y ¿qué te aparece? Dice, mira, tengo aquí estos juegos de fútbol americano, ¿no? Y tú no se los pediste, ¿verdad que no? Ya ella te los da. Se empieza a generar conocimiento y se empieza a generar una red impresionante de perfiles donde la web ya empieza a conocer al usuario. Y no queda ahí les va. En el 2020 está pronosticado que inicie la web 4.0. Y la web 4.0 se le conoce como la web de los agentes inteligentes. Y esta web lo que va a hacer es que te va a conocer ya, va a llegar un momento donde te va a conocer hasta emocionalmente. Tú vas a llegar a tu tecladillo y un día que llegues así todo agüitado, voy a ver mi Facebook. Entonces la web va a detectar y te va a decir, estás triste, ¿verdad? Te voy a poner la canción que te gusta para que te animes. Y te va a poner la canción que te gusta, ¿verdad?
para que te animes. Qué increíble, ¿no? Conocimiento. Conocimiento. ¿Qué quiero decir con esto, verdad? Que ahorita estamos en una etapa de la vida donde podemos aprender de todo. Tengo un maestro y estoy muy de acuerdo con él, que él dice, ahorita si no sabes algo es porque no quieres. Porque basta con ir a los tutoriales del YouTube, ¿verdad? O donde sea, y vas aprendiendo que dices, pues es que me hace falta un librero. No, pero pues están re caros, ¿verdad? Y luego ya te metes al tutorial de YouTube y te das cuenta que puedes con unas de estas pallets hacerte un librerazo. Y ya lo armas. ¿Y cuánto te salió? No, pues 10 pesos. La exageré, ¿verdad? Bueno, pero el punto es ese, ¿no? Que tú puedes aprender de todo. A veces hay jóvenes por ahí que luego llegan y te dicen, ya ando batallando en inglés. Pues batalla porque quiere, porque si se va al tutorial de YouTube va a encontrar a 1000 maestros que les enseñan, ¿sí o no? Estoy batallando con matemáticas. Bueno, vete al YouTube. Me acuerdo una vez que yo traía ahí la comezón de aprender japonés y dije, pues voy a empezar a ver qué aparece, y apareció un estudiante de la UNAM que enseñaba japonés, ¿no? Y tú lo veías y pues sí te enseñaba muy padre, ibas aprendiendo. Entonces estás en un tiempo donde lo que no se conoce es porque no se quiere. ¿Por qué digo todo esto? Porque aquí, en ese tiempo, Salomón decía, perdón, me dispuse a aprender de todo, desde la sabiduría hasta la locura y la insensatez. ¿Habrá algo loco o insensato en la web? ¿Verdad? Basta con los videos que subimos nosotros, ¿verdad? De la fiesta miren, la técnica para apagar la velita, ¿verdad? O la técnica para que no te embarren en el pastel, ¿verdad? O sea, son cosas tontas, ¿verdad? Locas, insensatas. Pero ¿sabe qué sucede? Dice Salomón, pero descubrí por experiencia que procurar esas cosas es una vez más como ¿qué? Perseguir el viento. Igual me pueden corregir, pero creo que está calculado que actualmente, sobre todo los jóvenes, están creo que más de 8 horas diarias en la red. ¿Estoy en lo correcto? Si alguien sabe de este dato, no sé si por ahí, pero creo que son más de 8 horas diarias en la red. Y ya están quejándose unos, ¿verdad? Pero sí, yo creo que por ahí va. Imagínense todo lo que están adquiriendo, ¿verdad? Y el detalle, ¿sabe cuál es? Que ya hay una distracción muy fuerte. De hecho, ya se hablan de trastornos psicológicos que son por adicción a la red. Trastornos. Es increíble ver a una generación actualmente, con esto no estoy satanizando la red, ¿ok? Pero sí es increíble ver que hay una generación, sobre todo de los adolescentes que vienen, que se conoce como la generación Z, que les cuesta mucho trabajo interactuar, sobre todo con los adultos. Es como un enigma, o sea, ellos ven un adulto y es como un enigma para ellos. Espero que no se acerque a preguntarme cómo estoy. O sea, ¿de verdad? Empieza a suceder esto. Y eso es porque nuestro enfoque está demasiado metido al conocimiento, pero en una exageración. ¿Se dan cuenta? Y esto fue parte de lo que está diciendo aquí en esta segunda parte de este capítulo 1 Salomón. Él está diciendo, el conocimiento es bueno, ¿verdad? Pero a final de cuentas, por más que conozcas, es como perseguir el viento si lo estás haciendo bajo del sol. Qué hermoso es cuando conoces y empiezas a aprender cosas y sabes qué haces con esas cosas, las pones al servicio del Señor. Eso es maravilloso. Decir, Señor, mira, esto que me has permitido conocer, esto que me has permitido aprender, está aquí para ti. Haz lo que tú quieras hacer con él. ¿Sabe que a Dios le agrada eso? Aquí los maestros que tienen grupos, que están frente a grupo, qué bendición tan grande y qué oportunidad tan grande de compartirles de Cristo. Con su vida, con su testimonio y con sus palabras. Qué hermoso. Las personas que tienen negocios, ¿verdad? Que han aprendido a hacer negocios. Qué hermoso es poder compartir con otras personas, empresarios, la palabra de Dios. Yo conozco a 2, 3 hermanos aquí en Aguascalientes que eso hacen. Son empresarios fuertes y ellos organizan desayunos, cenas, donde están compartiéndole la palabra a aquellos que son sus también amigos empresarios y les llevan esa palabra. Pero entonces el conocimiento
no dejan que los envanezca, ¿se da cuenta? Sino que hacen con ese conocimiento, lo ponen en las manos del Señor para que entonces tenga un propósito y eso no quede solamente bajo del sol. Aquí hay varios también, hermanos, que les gustan las bellas artes. Gloria a Dios cuando pones eso, también para honrar al Señor y de alguna manera el ser de testimonio. Qué hermoso, ¿no? Eso es algo precioso. Pero si no está en ese enfoque, entonces por más que aprendas, por más que conozcas, lo único que vas a hacer es perseguir el viento. Versículo 18. Cuanto más sabiduría tengo, mayor es que, wow. Cuanto más conozco, más me agüito. Así lo diría yo. Cuanto más me conozco, más me agüito. Fíjense, qué terrible, ¿no? Cuanto más sabiduría tengo, mayor es mi desconsuelo. El consuelo en nuestra vida, la esperanza en gloria que podemos encontrar, solamente la encontramos en Cristo Jesús. Él es el único, créamelo. Solamente Él puede llenar ese hueco en nuestro corazón, que no puede ser llenado ni con riquezas, que no puede ser llenado ni con fama, que no puede ser llenado ni con placeres y que no puede ser llenado ni con sabiduría. Solamente Jesucristo puede hacerlo. Tuvimos también una de las conferencias, por aquí la impartió Nassim y Fernanda, ellos son doctores en filosofía y son expertos en Kierkegaard, ¿verdad? ¿Sí lo dije bien? Siempre Kierkegaard, ¿está bien? Bueno, más o menos, ahí luego me corrigen así, perdón. Kierkegaard. Y era un filósofo danés, ¿verdad? ¿Sí era danés? ¿O ya me equivoqué? Sí. Okay. Igual también me equivoco. Pero de todo lo que nos estuvo platicando Nassim, muy interesante de este filósofo, él fue un crítico fuerte de la religión en sus tiempos. Él criticó fuertemente a la iglesia protestante. No les estoy hablando de la iglesia tradicional, les estoy hablando de la iglesia protestante. Él la criticó fuerte. Encontraba cosas que él decía, eso no es lógico, eso no está bien, y lo criticó. Pero algo que nosotros, por lo que nos platicaba Nassim, nos presentaba, nos dimos cuenta y preguntamos en su momento que ese celo que él tenía por la situación que veía en la iglesia de su época, al final no lo llevó como a la práctica, ¿no? Es decir, el ver que estaban haciendo algo que no era correcto, porque tenía razón, en mucho de lo que él decía tenía razón, o sea, estaba haciendo una crítica asertiva, pero le faltó dar el paso de decir, oh, vamos a hacerlo así mejor, y en amor vamos a hacer, ¿qué es lo que Cristo hizo, no? En amor vamos a tratar de cambiar las cosas. Sino que él se quedó como en su desconsuelo, ¿no? Muere joven, sin amor, porque lo que yo alcanzo a entender por lo poquito que he podido leer es que pues estuvo enamorado de una persona con la que pues no pudo casarse, ¿no? Algo así. Entonces se va de esa manera. Tuvo mucho conocimiento, era un hombre brillante, brillante. Pero hubo desconsuelo en su corazón. Wow, o sea, eso solamente lo puede traer, ese consuelo lo puede traer solamente Jesús. Cuando decidimos, actualmente, le voy a decir algo, salud, actualmente usted y yo podemos ver muchas cosas que están mal en la iglesia actual, ¿sí o no? No me diga que no. Sí, claro que sí. Pero entonces si nosotros nos damos cuenta de eso, lo que tenemos que hacer primero es orar al Señor, buscar la dirección de Dios, amar a nuestros hermanos e ir adelante hasta poder ser cada día más y más la iglesia que el Señor Jesucristo quiere que seamos. Pero entonces en Él, enfocados en Él, es que encontramos ese consuelo de que, Señor, tú nos llevas de gloria en gloria y podemos conocerte cada vez más y más. Dice la última parte, y con eso ya casi estoy concluyendo. Aumentar el conocimiento solo trae, ¿qué? Más dolor. Repito, aquí habla de un conocimiento bajo del sol, sin Dios. No habla del conocimiento de Dios, es decir, de ese conocimiento que utilizaría esa palabra
en hebreo que es de intimar con Dios. No, no habla de eso. Habla del conocimiento de la ciencia, del conocimiento de la vida, de cómo vivir, pero sin tomar en cuenta a Dios. Repito el versículo 18. Cuanto más sabiduría tengo, mayor es mi desconsuelo. Aumentar el conocimiento solo trae más dolor. ¿Qué nos dice en general Salomón en este primer capítulo? Él nos dice, si tu vista solamente está enfocada a las cosas que están debajo del sol, que no, es decir, no incluyes al Señor tu Dios en esto, entonces es vanidad, es hueco, es pérdida de tiempo, no sirve para nada. Solamente con el Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Iba a pasarles, les voy a confesar, iba a pasarles un video más el día de hoy. Pensé que lo tenía aquí en la oficina, pero no lo tuve. Se los voy a pasar en la siguiente ocasión que me toque compartir. Pero por ahora vamos a orar. ¿Sale? Gracias, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú nos muestras de una manera y de otra que solamente en ti está el propósito de la vida. Que solamente en ti, Señor, está el por qué y para qué estamos aquí. Señor, queremos conocerte más y más a ti, intimar cada día más contigo, Señor. Queremos rogarte que quites de nosotros todo orgullo, todo estorbo que pueda haber, que nos quiera impedir el conocerte más, Señor, el amarte más, el entregarnos más a ti, Señor, porque en ti está, Señor, el todo, Señor. Tú eres quien llena realmente nuestro ser y sabemos, Señor, porque en alguna ocasión en nuestra vida hemos probado cosas para intentar llenar huecos y nos hemos encontrado que nos hemos sentido más vacíos todavía. Pero cuando te hemos probado a ti, Señor, wow, Señor, es nuestro deleite y nos sentimos plenos, Señor, llenos de ti, Señor, de tu Espíritu Santo. Por eso tu palabra nos anima tanto a ser llenos del Espíritu Santo, es decir, dejarnos ser controlados por tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, porque sabemos que eso solamente lo encontramos, Señor, cuando te buscamos, Señor, de todo corazón, cuando oramos a ti diariamente, cuando leemos tu palabra cada día, cuando ayunamos, cuando buscamos, Señor, agradarte, cuando nuestra pasión y nuestra prioridad eres tú. Ayúdanos como iglesia, Señor. A cada uno de nosotros, ayúdanos a priorizarte, Señor, y entender, Señor, que fuera de ti no queremos y no tenemos nada, Señor. Y como dice en tu palabra, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y hemos conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Señor Jesús. Solamente en ti encontramos el propósito. Gracias, Señor. Te damos gracias. Que esta palabra quede en nuestros corazones y nos ayude a valorarte, Señor, sobre todas las cosas. Comprender que tú eres nuestro Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.